En Pingfang, el silencio no es paz. Es el grito ahogado de miles de personas que dejaron de ser humanas para convertirse en madera. Oficialmente, se llamaba la Unidad de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua. Un nombre heroico, casi noble. Pero tras los muros de este complejo secreto en la China ocupada, el Imperio japonés construyó la fábrica de armas biológicas más grande y cruel de la humanidad, la Unidad 731. Japón sabía que no podía ganar una guerra larga contra potencias como Estados Unidos solo con balas. Necesitaban algo más barato, más letal y más invisible: la guerra bacteriológica. En 1935, lo que era un sueño oscuro de un joven médico llamado Zero Ishii, se convirtió en una realidad financiada por el mismísimo emperador. Para entender la Unidad 731, hay que entender a Zero Ishii. Nacido en 1892 en una familia de terratenientes adinerados, Ishii no era un soldado común. Era un microbiólogo brillante graduado de la Universidad Imperial de Kioto. Pero sus compañeros lo recordaban por algo más que su inteligencia. Lo describían como un hombre arrogante, excéntrico y con una lealtad fanática al emperador. Pero Ishii no solo era una persona con gran inteligencia, también era un gran manipulador. Solía salir de fiesta, beber en exceso y frecuentar burdeles, pero al día siguiente aparecía en el laboratorio trabajando con una disciplina aterradora. Esta dualidad le permitió escalar posiciones rápidamente. En 1925, el Protocolo de Ginebra prohibió el uso de armas químicas y biológicas. Para cualquier otro médico, esto sería el fin de una línea de investigación. Para Ishii, fue la señal de salida. Su lógica era simple y retorcida: si estas armas están prohibidas, es porque son extremadamente efectivas. Convenció al ejército de que Japón necesitaba estas armas baratas para dominar a las potencias occidentales que tenían más tanques y aviones. Ishii sabía que no podía hacer sus experimentos en Japón. Había demasiados ojos. En 1932, tras la invasión japonesa a Manchuria, encontró el lugar perfecto. Bajo el seudónimo de Unidad Togo, comenzó sus pruebas iniciales. Pero pronto, un escape de prisioneros puso en peligro el secreto. Ishii no se detuvo, simplemente decidió que necesitaba algo más grande, más aislado y mucho más letal. Así nació el complejo de Pingfang, el corazón de lo que hoy conocemos como la Unidad 731. En 1935, a unos 20 kilómetros al sur de Harbin, en el distrito de Pingfang, se levantó un complejo que desafiaba la lógica militar de la época. No era una base, era una fábrica de exterminio científico. Más de 150 edificios, laboratorios de última generación, plantas eléctricas propias y un aeropuerto privado. Miles de trabajadores chinos fueron reclutados para construirlo. Todos fueron ejecutados al terminar la obra para que nadie hablara. La Unidad 731 no fue un error pasajero de la guerra. Fue una institución que operó con eficiencia industrial durante una década completa. Desde su precursora en 1932 hasta su expansión masiva en 1938, bajo el decreto secreto del emperador Hirohito. Durante 10 años, el humo de sus crematorios nunca dejó de salir, consumiendo los restos de lo que Zero Ishii llamaba su material de investigación. Pero Pingfang era solo el cerebro. La Unidad 731 extendió sus tentáculos por toda la China ocupada y el sudeste asiático. Estaba la Unidad 100 en Changchun, enfocada en armas químicas, la Unidad 1644 en Nankín y la Unidad 8604 en Cantón. Juntas, formaban una red de bioterrorismo que cubría miles de kilómetros, todas bajo el mando supremo de Ishii. La infraestructura estaba lista. Los médicos estaban listos. Solo faltaba el ingrediente principal, los Maruta. Y los experimentos estaban a punto de alcanzar niveles de crueldad que la ciencia moderna aún se niega a creer. Para los médicos de la Unidad 731, la ética médica fue reemplazada por la logística industrial. Los prisioneros perdieron sus nombres, se convirtieron en números.
pero entre los guardias, el término era maruta. Si un prisionero moría durante un experimento, simplemente decían, se ha caído un tronco. Esta deshumanización total permitió que cirujanos jóvenes realizaran actos que desafían la imaginación. El experimento más frecuente y aterrador era la vivisección. Zero Ishii sostenía que los datos de una autopsia eran inútiles porque el proceso de descomposición alteraba los resultados. Su solución fue diseccionar a personas vivas y sin anestesia. Abrían el torso de hombres, mujeres y niños para observar el funcionamiento de los órganos internos en tiempo real. Creían que la anestesia contaminaba los resultados. Cuando el corazón dejaba de latir o el cerebro moría, el material era desechado en los crematorios del complejo. Pero la curiosidad de Ishii no tenía límites. Ping-Fang se convirtió en un laboratorio de límites humanos. Congelación. Sacaban a prisioneros al gélido invierno de Manchuria, menos 40 grados centígrados, y les rociaban agua en las extremidades hasta que se congelaban sólidas. Luego, los golpeaban con palos para escuchar el sonido del hielo rompiéndose y probaban diferentes métodos de descongelación, a menudo sumergiéndolos en agua hirviendo. Cámaras de vacío. Metían a sujetos en cámaras de alta presión hasta que sus órganos internos colapsaban o sus ojos salían de las órbitas, solo para determinar cuánto tiempo podía sobrevivir un piloto japonés si su avión se despresurizaba a gran altura. Centrifugadoras. Hacían girar a personas a velocidades extremas hasta causarles la muerte por fuerza centrífuga. Agosto de 1945. Mientras las bombas atómicas caían sobre Hiroshima y Nagasaki, el Ejército Rojo de la Unión Soviética lanzaba una invasión relámpago sobre Manchuria. Zero Ishii sabía que si los rusos capturaban Ping-Fang, el mundo entero vería sus crímenes. Su orden fue definitiva. Borren todo rastro de nuestra existencia, punto. La ejecución de los testigos. Los últimos 400 prisioneros maruta que quedaban con vida fueron envenenados con gas cianuro o ejecutados a tiros. Sus cuerpos fueron quemados en fosas comunes. La demolición. Ingenieros japoneses dinamitaron los laboratorios y las cámaras de gas. Sin embargo, las estructuras eran tan macizas que algunas chimeneas y cimientos sobrevivieron, quedando como cicatrices en el paisaje chino hasta el día de hoy. La huida. Ishii y sus altos oficiales huyeron en los últimos trenes hacia Japón, llevando consigo maletines llenos de diapositivas, notas de laboratorio y muestras de tejidos humanos. En el Japón de la posguerra, Zero Ishii fue localizado por la inteligencia estadounidense. Pero en lugar de ser llevado a los tribunales de Tokio por crímenes contra la humanidad, se le ofreció una cena. Estados Unidos estaba aterrado de que los soviéticos obtuvieran los datos de guerra biológica de Japón. El trato fue simple y atroz: inmunidad total a cambio de los datos de los experimentos en humanos. Este encubrimiento permitió que los verdugos de la Unidad 731 se reintegraran a la sociedad japonesa como si nada hubiera pasado. Masashi Kitano, quien comandó la unidad en ausencia de Ishii, se convirtió en director de una de las farmacéuticas más grandes de Japón. Otros médicos se convirtieron en decanos de universidades, gobernadores y fundadores de asociaciones médicas. Zero Ishii murió tranquilamente en su cama en 1959, a los 67 años, llevándose la tumba secretos que Estados Unidos consideró más valiosos que la justicia para las víctimas. Mientras que en los juicios de Tokio, liderados por Occidente, la Unidad 731 fue omitida deliberadamente, la Unión Soviética llevó a cabo sus propios juicios en Jabárovsk. 12 miembros de la unidad fueron condenados a penas de entre 2 y 25 años de trabajos forzados. En su momento, el mundo occidental descartó estos juicios como propaganda comunista. Hoy, los registros soviéticos son una de las pruebas más contundentes de que el horror fue real y masivo. Aquí reside la tragedia más amarga. Parte de nuestro conocimiento actual sobre la hipotermia, los efectos de la deshidratación y la respuesta del cuerpo humano a las enfermedades infecciosas proviene de los cuadernos ensangrentados de Zero Ishii. La ciencia médica avanzó décadas gracias a los datos que Estados Unidos compró con inmunidad. ¿Es ético usar información obtenida a través de la tortura? Es una pregunta que la medicina moderna aún prefiere no responder en voz alta. Hoy,
El sitio de la Unidad 731 es un museo de la evidencia. Las chimeneas que alguna vez escupieron el humo de miles de almas siguen en pie como testigos mudos. Zero Ishii y sus médicos murieron en libertad, pero la historia los ha condenado. Recordar a la Unidad 731 no es solo un ejercicio de memoria histórica, es un recordatorio de lo que sucede cuando la ciencia pierde su brújula moral y el valor de una vida humana se reduce a un simple tronco de madera, punto. ¿Crees que los datos obtenidos por la Unidad 731 deberían ser borrados de los libros de medicina por su origen cruel, o es mejor usarlos para salvar vidas hoy?